Buenas, bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo, mi nombre es Sofía. En esta ocasión vamos a trabajar con uno de los personajes de Intensamente 2, que es una de las emociones principales, ansiedad. Te dejo la imagen que vamos a usar, que es esta, en la descripción para que trabajes gratis. Lo que vamos a necesitar es lápiz 2B, una hoja convencional, la común, la más económica, y bueno, claro que goma. Y bueno, ganas, muchas ganas. Espero que te guste la clase, acordate de darle un like y suscribirte, que me ayudas muchísimo. En la próxima clase lo vamos a pintar, pero en esta clase solamente vamos a hacer el boceto desde cero. Empecemos a trabajar, que para eso estamos. Recuerden que nosotros hacemos los bocetos con hojas económicas que permiten que nos equivoquemos sin ningún tipo de problema, ¿sí? Después lo pasamos a la hoja que va a ser la definitiva. En este caso vamos a trabajar con este personaje. Fíjate que yo lo imprimí del mismo tamaño, ¿sí? Y del mismo formato. El formato es vertical, ¿sí? Es vertical A4. Acá también es vertical A4. ¿Por qué? Porque si yo estoy utilizando los espacios en donde no está la figura para guiarme, tiene que tener el mismo margen, ¿sí? La hoja. Tengo que tener el mismo margen y los espacios, ¿sí? Porque si yo estoy usando un trabajo, una hoja cuadrada, ¿no? Y me guío por los espacios que hay, voy a equivocarme un montón, le voy a deformar la figura, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros usemos el mismo formato de nuestra referencia, ¿sí? Después, más adelante, cuando sepamos dibujar directamente la figura sin tener que pensar en los espacios en blanco, en los espacios en negativo, digamos, no están en blanco pero están en negativo, ¿sí? Donde no está la figura, ahí sí vamos a empezar a trabajar en cualquier formato sin tener ningún tipo de problema. Bueno, vamos a comenzar siempre tratando de ver formas simples, ¿sí? Tratando de ver formas simples para nuestra figura, ¿sí? Nuestro cerebro reconoce figuras simples que son cuadrado, círculo, rectángulo. Todas esas cosas las reconocemos fácilmente. Entonces, si yo puedo reconocer eso en mi referencia, puedo reconocerlo para dibujarlo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿qué veo acá? Acá veo un triángulo. Empecemos, a ver. Un triángulo cortado, ¿sí? Después, en la parte de arriba podemos otro triángulo. Entonces vemos un triángulo en la parte de abajo, ¿sí? En esta parte no es necesario que seamos sumamente detallistas, sino que más o menos consigamos la forma de la figura, ¿sí? Y vemos otro triángulo en la parte de arriba, ¿sí? Ese vendría a ser nuestro cuerpo de la figura. Ahora, ¿qué podemos ver en la parte de la cabeza? Pensemos un cachito, miremos. En la cabeza, ¿qué vemos? ¿Qué ves en la cabeza? Es una figura extraña, la cabeza, porque solemos trabajar con óvalos, pero bueno, esta es una figura distinta, ¿sí? Yo creo que vemos acá un rectángulo, ¿sí? En líneas generales, la cabeza se podría ubicar dentro de un rectángulo, ¿sí? Dentro de un rectángulo podemos ubicar la cabeza. En líneas generales, ¿no? Después lo dividimos a la mitad y ya tenemos la ubicación de cada ojo, ¿sí? Yo voy a dividir a la mitad vertical, que es esta, para ubicar los ojos. Y después no es a la mitad esta línea que acabamos de hacer, ¿eh? Es un poco más abajo, ¿sí? La mitad sería ahí, imagínate, más o menos la mitad sería ahí. Y es un poquito más abajo para ver en qué parte irían los ojos, ¿no? Hasta ahí. Ahora, nos falta otra cosa, el cuello. Otro triángulo, ¿sí? El pelo. ¿Cómo podríamos hacer el pelo? Hay varias formas de hacer el pelo, pero vamos a incluir también las cejas, ¿no? Las cejas, tenemos otro triángulo, ¿sí? Miren, ya otro triángulo. Ahí están las cejas, ¿sí? Ahora, el pelo, vamos a hacer un gran óvalo por la mitad, en realidad medio círculo, incluimos todo el pelo y abajo lo rebanamos.
¿sí? Estas van a ser nuestras guías para empezar a dibujar el personaje. Después, vamos a los brazos. Los brazos. Tenemos otro triángulo. Otro triángulo. Y la mano un círculo. ¿Sí? El otro brazo vemos una parte, ¿no? Pero tenemos un triángulo ahí. Y otro triángulo ahí. El triángulo se seguiría atrás del cuerpo, pero está ahí. Y la mano acá, vamos a hacer otro triangulito medio curvo la parte de abajo. Solamente nos faltan los pies. Los pies, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Tenemos que tratar de que sea fácil. Tiene que ser fácil. Bueno, entonces yo trato de imaginarme a ver qué figura me serviría. Miren, esta acá tenemos una L. Una L. ¿Sí? Y acá tenemos una L más abierta. ¿Sí? Bueno, partiendo de todo esto, vamos a sacar nuestra figura. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ubicar esta forma en nuestro dibujo, en nuestro papel. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros ahora tenemos que empezar a pensar no solo en las figuras, sino también en los espacios en los cuales no está la figura. Entonces, como yo tengo el mismo formato rectangular de la misma medida que está mi referencia, yo puedo utilizar la figura y los espacios en donde no está la figura. En el caso en el que yo esté dibujando en una hoja cuadrada, que no es como la referencia, yo ahí solamente me voy a guiar por estas figuras, ¿sí? Como yo tengo la misma, me puedo guiar de la figura y de los espacios en donde no están. Bueno, entonces vamos a empezar a intentar ubicar las cosas pensando en lo demás. O sea, yo voy a hacer el cuadrado, el rectángulo primero de la cara. ¿Por qué? Porque creo que es lo que mejor tengo que ubicar en el espacio para que después ingrese, no todo lo demás. Porque que si empiezo con los pies, tal vez hago los pies muy grandes y después al hacer el cuerpo me queda la cabeza afuera, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que intentar es hacer primero lo más importante, que es la cara. Y también intento pensar, no hacer solo la cara por hacer, no empezar a rayar por hacer. Ya sé que hay ansiedad por empezar a dibujar, pero tenemos que primero analizar por qué hacemos las cosas que hacemos, no simplemente hacer. Entonces yo voy a pensar en el rectángulo, pero no solo voy a pensar en el rectángulo, sino que voy a pensar en el espacio que va a ocupar la mano, ¿sí? Voy a pensar en el espacio que me ocupa la mano para dejar el espacio ese para poder hacer el otro rectángulo. Acá ya puedo estar un poquito más holgada, ¿sí? Pero este espacio tengo que dejarlo, ¿sí? Entonces digo, bueno, acá va a ir la mano, más o menos me imagino, y acá empiezo a trazar el rectángulo. Digo, bueno, primero ahí trato de copiar la inclinación, no me preocupo 100% que quede perfecto, si estos son nuestros parámetros primero. Después hay que corregir, no es que vamos, tal vez vamos, sino que sí hay que corregir. Bueno, cierro el rectángulo, borro las líneas que no van. Yo estoy tratando de mostrarte el proceso, el por qué hago las cosas como las hago. No simplemente ponerme a dibujar y ya está. No, la idea es que vos entiendas por qué hago las cosas y vos intentes llegar al mismo procedimiento y sabes por qué hago las cosas, ¿sí? Bueno, entonces ahora sabemos que lo podemos dividir a la mitad. Y esta sería la mitad, un poco más abajo. Ya ahí tengo la ubicación del el rectángulo más importante, ¿sí? Ahora, yo sé que debajo está el cuerpo, ¿sí? Debajo está el cuerpo. Entonces, más o menos calculo el espacio que ocupa el cuello, calculo el espacio. ¿Tiene más espacio de un lado o del otro? De este lado tiene más espacio, fíjate. Menos espacio acá, más espacio acá. No lo cierro. ¿Por qué? Porque es un triángulo cortado. Y ahora me voy a fijar el ángulo en el cual dobla, ¿sí? Dobla medio como de chanfle. Y es un poquito más ancho que lo que es el cuello, ¿sí? Porque me fijo acá, digo, bueno, más o menos llega hasta acá. Más o menos llega hasta acá, ¿sí? Llega un poquito
si yo tiro líneas paralelas al cuadrado, al rectángulo, perdón, más o menos llegaría hasta ahí. Bueno, entonces yo ya tengo la primer parte de mi siguiente triángulo. Ahora me queda pensar en el espacio que voy a ir para abajo, pero no simplemente lo voy a hacer, sino que voy a pensar no solo en el triángulo que estoy haciendo, sino que también voy a pensar que tengo otro triángulo más, un poco más grande, y también tengo las patas, que son las L's. Entonces, ¿yo qué puedo hacer ahora? Puedo trazar el triángulo o venir acá, abajo, digo, más o menos a la altura, ¿sí? Veamos la línea, ¿no? Tenemos una línea en la cual va ubicado el cuerpo, ¿sí? Esta línea es paralela a los bordes, de la hoja. Entonces, esta línea me muestra a mí que los triángulos del cuello, el cuerpo, las piernas están alineados. Sí, entonces yo sé que si yo pongo el lápiz acá, fíjate que esté paralelo al costado, que haya el mismo espacio siempre acá hasta el borde de la hoja. Del otro lado también. ¿Sí? Si yo lo pongo así, ya no sirve la medida que estoy haciendo cualquier cosa. ¿Sí? Entonces tiene que estar vertical, bien paralelo al borde de la hoja. Lo mismo acá. Si yo mido acá, tiene que estar vertical, bien paralelo al borde de la hoja. ¿Sí? Bueno, entonces yo pongo acá y digo, bueno, yo sé que el triángulo del cuerpo, el cuello y las piernas está todo unido. ¿Sí? Entonces digo, bueno, más o menos a esta altura aproximadamente calculo que terminarían las piernas y empezarían los pies, ¿no? Entonces yo ya sé que tengo este espacio, que es esta línea, y este espacio, que es esta línea, ¿no? Y tengo este espacio acá. Yo ahora me falta ver en dónde hago la división. Sabemos que el del medio es mucho más cortito que el de abajo, ¿sí? Entonces yo ahora voy a dejar un gran espacio. En la parte inferior dejo un gran espacio y hago este pedacito cortito, ¿no? Más o menos calculo, digo, bueno, recordemos, la línea debe estar, la división que voy a hacer tiene que estar posicionada sobre el centro, ¿sí? Entonces digo, bueno, más o menos calculo que por ahí será aproximadamente, ahí va a ser la división de la parte de arriba y de la parte de abajo. Ahora, recién ahora procedo a cerrarlo. Cierro el triángulo. Después, si lo tenemos que modificar, lo modificamos, pero por el momento vamos así. Cierro el triángulo, muy ancho, un poco menos, calculo el espacio, borramos la línea que no va, y ahora lo mismo en la parte de abajo. Voy a ver qué cantidad de ancho me conviene hacerlo y tiro la línea hacia abajo. Del otro lado lo mismo. Fíjate que este lado es como más en punta. Acá tenemos un ángulo más casi 90, y acá mucho más en punta, ¿sí? Entonces eso también lo tengo en cuenta. Pienso en todas esas cosas. Trato de copiar los ángulos, trato de copiar todo. Bueno, ahora que hice los dos triángulos, siento que este está un poco más chico. Lo voy a bajar un poquito. Por eso te estoy comentando que muy importante que empecemos a cuestionar siempre nuestro trabajo y que no nos gane el ay no, ya está, quiero avanzar. No, el no, ya está, quiero avanzar nos hace arrastrar errores. Entonces no arrastremos errores. Si vemos algo, lo arreglamos. También no te quedes eternamente viendo errores, ¿sí? Porque tenés que avanzar un poco. Hay que tener un equilibrio. Bueno, ahora, ¿qué me falta ubicar? Me falta ubicar la mano, me falta ubicar el pelo, me falta ubicar las cejas. Vamos por las cejas. Para hacer las cejas, yo sé que tengo un espacio acá y un espacio acá, ¿no? Esta fracción del rectángulo más grande, la ceja justo pasa por la mitad, ¿sí? Fíjate que justo por la mitad de esta fracción. Entonces, justo por la mitad de esta fracción, más o menos ahí. Y del otro lado también la mitad de esta fracción, ahí empieza la ceja. La mitad de esta fracción, ahí empieza la ceja. Bueno, ahora el alto lo vamos a hacer a ojímetro, ¿sí? Entonces sabemos que es un triángulo, más o menos intentamos que quede parecido. Después si hay que modificarlo, se modifica. Pero fíjate que el triángulo se une
en dónde va esta línea. Entonces esta línea me indica a mí que el triángulo se debe unir ahí. Ya tengo dónde tengo que dibujar las cejas. Ahora me faltan el pelo, me falta también lo que son los pies y los brazos. ¿Sí? Vamos al pelo. Al pelo sé que tengo que hacer un paragüita. Tengo que hacer un paragüita cortando. Fíjate que esta línea es paralela a esta, casi paralela, ¿sí? Entonces tengo que hacer una línea hasta ahí, hasta el mismo largo que el rectángulo. No, un poco más, un poco más, un poco más y un poco más. Sí, ahora empiezo a hacer el medio círculo. Esta parte con mucho esmero, cuidado, mucho esmero. Vamos llegando al medio círculo de a poco. Sí, a mí siempre me cuesta más el lado derecho, no sé por qué. Más o menos, ahí tenemos el medio círculo. Bien, ahora ¿qué nos falta? Nos falta lo que es la mano y los brazos y las piernas, ¿sí? Vamos a ubicar el triángulo principal del brazo. Yo sé que el triángulo del brazo sale desde la esquina, sale desde acá y choca acá. Entonces ya tengo dos cosas, ¿no? Sale de acá, choca acá y pasa un poquito. Entonces vamos a hacer que salga desde ahí, choque y pase un poquito. Ya tengo la primera parte. Segunda parte sé que es apenitas, ahí nomás, empieza acá a ponerle y baja, trato de copiar el ángulo y llega hasta el punto que marcamos. Ya tengo el primer bracito. Ahora vamos a hacer la mano. La mano yo sé que me tiene que entrar en este espacio, ¿sí? Entonces vamos a empezar a esbozar el movimiento del círculo y después lo trazamos. Bien, ahora nos falta el otro brazo, que yo sé que sale desde acá para abajo y es un poquito, fíjense acá, es un poquito más arriba que lo que es la cintura, ¿sí? Se mantiene el ángulo pero un poquito más arriba, ahí. Entonces tiramos el primer triángulo rebanado, ¿no? El primer triángulo rebanado y vamos al segundo. Me fijo en qué parte intercepta, en qué parte intercepta y en qué parte intercepta. ¿Sí? Ahí más o menos sería un poquito más ancho. Ahora vamos a ubicar la mano. La mano sabemos que sale ahí el toque y medio círculo. Ahora nos faltan los pies. Para los pies sabemos que tenemos que hacer una L, ¿sí? Entonces vamos a intentar dividir la L. Me fijo en qué parte del triángulo en la base toca, ¿sí? En qué parte más o menos toca por acá. Baja recto y se divide en dos. Una un poco más para abajo y otra un poco más para el costado. Más finito y más ancho. Sobresale un poquito de arriba. Y del otro lado, finito y más ancho. Y cerramos. Si te fijas, este zapatito es un poquito, esta L es un poquito más ancha, porque este zapato está más de frente y este está más de costado. Bueno, ahora empieza lo difícil. Está en la parte difícil, ¿no? Yo ahora tengo que empezar a trazar el dibujo dentro de los parámetros que yo marqué, ¿sí? Esto que hicimos recién eran todos parámetros en los cuales nosotros íbamos a guiarnos. Entonces, yo sé que un ojo tiene que ir acá. Un círculo tengo que hacer acá, ¿sí? Pero me voy a fijar en qué parte toca, ¿sí? Y me voy a fijar en el espacio en que no está. En el espacio en que no está,
y en qué parte toca, ¿sí? Podemos hacer una línea extra si quieren para tener una guía. Vamos a hacer todas las líneas extras que hagamos, las vamos a hacer con otro color, con rosa. Línea extra para ver la altura de los ojos, bien exacto, ¿ok? Y la altura de las pupilas, que ese va a ser el siguiente paso. El siguiente paso va a ser ese. No sé si se ve algo, me parece que no se ve nada, ¿no? A ver si con naranja se ve un poco mejor. Entonces, altura de los ojos, altura de... ahí está. Bueno, entonces ahora voy a mi dibujo y voy a trazar esas líneas. Digo, bueno, yo sé que los ojos empiezan un poquito más abajo, ¿sí? Más o menos ahí empiezan. La de abajo no la tracé porque es debajo de los ojos. Y las pupilas irían más o menos a esta altura, calculo, ¿sí? Voy a ir midiendo mentalmente, visualmente. A esta altura irían las pupilas. Bueno, ahora voy a intentar realizar el círculo lo más redondito que me quede, ¿sí? Lo más redondito que me quede, pensando que acá está medio achatado esta parte de abajo, ¿sí? Como que la parte de arriba es bien redondita y la parte de abajo está media achatada, ¿sí? Entonces yo sé que la parte de arriba tiene que ser bien redondita, tengo que dejar cierto espacio, bien redondito, tengo que dejar cierto espacio, y la parte de abajo tiene que ser más achatada. También me voy a fijar este triangulito que se forma acá. Este triangulito que se forma acá. Que podría ser la nariz. No sé si tiene nariz. Me parece que no, pero... ahora voy a hacer el otro ojo. El segundo ojo siempre es más difícil porque además de todas las guías, tiene que ser parecido al primer ojo que hicimos. Entonces siempre es un poquitín más difícil. Entonces voy a pensar en el espacio, todo lo mismo que veníamos pensando antes. Fíjate que acá a la altura de la ceja me marca, el ojo es un poquito más ancho que la ceja. Entonces un poquito más ancho que la ceja, por acá, más o menos. Y ahí empiezo a trazarlo lo más redondito que pueda en la parte de arriba. Pues si tengo que corregir, corrijo, no pasa nada. Y en la parte de abajo un poquito más chato. Ahí tengo el primer par de ojos, como si hubiera otro, ¿no? Ahí tengo la primera parte de mi personaje realmente dibujado, porque todo lo que hicimos antes fueron simplemente ayudas para saber dónde ubicar las cosas. Ahora ya tenemos lo primero que dibujamos realmente del personaje. Bien, ahora vamos a ubicar las pupilas. Las tenemos ya más o menos marcadas y sabemos que están a cierta distancia. Fíjense acá, tenemos cierta distancia acá y hay más espacio acá. Esta está por la mitad del ojo. Esta está por la mitad. Fíjate que está por la mitad del ojo, del círculo del ojo. Y esta, si yo marco la mitad, voy a darme cuenta que no está por la mitad del ojo. No está por la mitad, ¿sí? Está un poco más hacia nuestra izquierda, ¿no? Entonces yo voy acá, digo, bueno, marco la mitad del ojo, marco la mitad, marco la otra mitad del ojo, marco la mitad. Digo, bueno, yo sé que esta tiene que estar dentro de estas dos líneas que hicimos antes, que marcan la altura, y tiene que estar acá. Trazo el primer círculo. Y la otra sé que tiene que estar de la mitad hacia nuestra izquierda, dentro del espacio. Ya tenemos los dos ojitos. Y adentro le hacemos uno más chiquito, otro más chiquito. Ya tenemos los dos ojitos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer la boca. Para hacer la boca, pensemos, ¿sí? ¿Qué parte sobresale hacia arriba? Acá. ¿Qué parte sobresale hacia arriba? Va por el borde del ojo y sobresale. Hay algo que yo no hice acá en el ojo todavía, ¿sí? Después lo vamos a hacer. Entonces yo sé que acá sobresale más o menos a esta altura
y también sobresale un poquito fuera del rectángulo, un poquito por fuera, no mucho, y acá empieza a dejar un espacio dentro sin ocupar, deja un espacio adentro sin ocupar. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el primer cachete. Ahora voy al otro lado, no lo dibujo todo, voy al otro lado, voy a ver lo mismo, qué espacio ocupa arriba. No está pegado a la parte blanca del ojo, por lo tanto no lo voy a hacer pegado a la parte blanca del ojo, como dice acá. Hay un espacio, entonces digo, bueno, hay un espacio y acá empieza, sube hasta la altura de la pupila. Fíjate que la altura de la pupila nos marca hasta acá, sube hasta ahí más o menos, sale un poquito para afuera y otra vez deja un espacio abajo. Ya tengo el segundo cachete. Y ahora que ya tengo el segundo cachete, puedo cerrarlo, que sale un poquito por fuera de lo que es el rectángulo, sale un poquito por fuera de lo que es el rectángulo. Y acá vamos a tener la unión con el cuello. Sí, acá tenemos el cuello, ya se une el cuello. Este es el borde, pero si te fijas en el borde, no es como realmente es. El cuello está dividido a la mitad porque tenemos la parte de tela y la parte de cuello a cuello. Ahí dividimos. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué nos falta más? Vamos a la mano. Esto es una de las partes más difíciles de dibujar, ¿no? La mano. Para hacer la mano, vamos a hacer otro círculo más. No sé si con naranja no se va a ver nada. Vamos con esta, a ver si se ve. Vamos a hacer un círculo más para ubicar la palma de la mano dentro del círculo. ¿Sí? Entonces voy acá y digo, bueno, trato de pensar en el mismo espacio en el cual está, y hago el círculo. Voy a corregir un poco el círculo de abajo para que sea más parecido todavía al que ya está. Vamos a borrar un poquito porque hay demasiadas líneas. Más o menos ahí. Y ahora vamos a empezar a dividir, ¿sí? Primero divido este sector. Vamos a dividir este sector, ¿sí? Vamos a hacer así, así. Ahora yo sé que en este espacio hay 4 dedos, ¿sí? Entonces voy a dividir la mitad primero, siempre por la mitad primero, porque eso me va a marcar que de este espacio hasta este espacio tengo la mitad de los dedos ahí, ¿sí? Y después me van a quedar más parejitos. Voy al dibujo y digo, bueno, más o menos a esta altura es, trato de que se parezca lo más posible. Y ahora sí, divido la segunda y divido la tercera. Entonces voy acá, divido la mitad. No estoy dibujando el borde de ningún dedo, simplemente estoy dibujando las divisiones y la otra mitad. Para terminar vamos a dibujar ahora sí el borde del dedo pequeño, y ahora vamos a dibujar los dedos dentro de los parámetros que hicimos, ¿sí? Entonces yo sé que acá va el dedo gordo, hago una curva, si sale un poco del círculo no pasa nada, y vuelvo a hacer así. El dedo siguiente dejo un espacio, voy al dedo siguiente, hago una curva y la parte de arriba más redondita, ¿sí? La parte de arriba más redondita. El lápiz que estoy usando es un 4B. Yo te recomiendo que utilices un 2B para realizar los bocetos. Pasa que el 2B es muy clarito y para que se vea bien yo utilizo el 4B, ¿sí? Este. Bueno, voy al siguiente espacio, de vuelta, dejo un pedacito
y acá voy a dibujar el siguiente dedo redondito. Vamos al siguiente espacio, dejo un pedacito y dibujo acá redondito. Y vamos al último dedo, dejo un pedacito, dibujo el redondito. Ya tenemos el siguiente. Ahora, para ver bien lo que es la palma, necesitamos sacar el vidrio. Entonces, por el momento vamos a dejarlo así. Después lo vamos a seguir puliendo. Solamente vamos a unir con la ropa, con el otro triángulo. Unimos, ¿sí? Y así. Después vamos a darle más detalle, ¿sí? Pero por ahora solamente unimos. Vamos a la ropa. La ropa, esta manga prácticamente no tenemos que cambiar nada, ¿sí? Simplemente agregarle una J ahí, una J, ¿sí? Una J invertida, ¿no? Ahí. Ahora, yo sé que acá tengo una manga con distintos colores. Tengo primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sectores. Pero ¿qué pasa? Estos sectores de acá son más anchos y se van adelgazando, ¿no? El último es más finito. Entonces voy a empezar a pensar no solamente en los sectores, sino que pensar en los sectores que no estoy dibujando. Si estoy dibujando uno, pienso en el que estoy dibujando, pero además pienso en los demás. ¿De qué me puedo guiar? Me puedo guiar de el primero que empieza casi donde empieza el borde, ¿no? Un poquito más adentro. Ya tengo el primero. Esa es mi primer guía. Segunda guía. Yo sé que hay otro que está ahí nomás del hombro. Hay otro que está ahí nomás del hombro. Segunda guía. Y ahora me quedan acá los que van acá. Y acá sé que hay 1, 2, 3 y 4. Como sé que hay 4, voy a dividir primero a la mitad del espacio que tengo. Después divido a la mitad del siguiente espacio. Y después divido a la mitad del siguiente espacio. Ya tengo todos los espacios bien armaditos y bien parecidos entre sí. Bien prolijos. Bueno, ahora vamos al cuerpo. El cuerpo, yo tengo el triángulo principal, el triángulo rebanado, y sé que en la parte de adentro tengo que hacer una curva interna. Acá, curva interna, rebanando un pedacito. Y del otro lado también hasta la otra axila. Hasta la otra axila. Bien. Ahora voy a unir el hombro. El hombro con el cuerpo. Y del otro lado también voy a unir redondeando. Vamos a hacer los cortes de color. Bueno, acá tenemos un corte de color que coincide con lo que es el codo, pero necesitamos curvarlo. Entonces vamos a curvarlo. Curvarlo. Sé que acá tengo 3 colores. Tengo 3 colores. Vamos a dividir 1, 2 y el tercero ya queda acá, ¿no? La ropa. Que el tercero yo sé que da la vuelta acá así. Damos la vuelta ahí. Medio círculo. Y acá hay otro más en el cuellito. Y uno más. Bien, en la parte de la panza tenemos uno grande y después uno chiquito. Me falta esta parte del brazo. Acá tenemos 3 también. Vamos a ver que hay uno que está bien contra el borde. Después tenemos otro y uno más. ¿Sí? Bueno, ahora voy a curvar un poquito el borde. Curvo. Bien. Ahora vamos a hacer la división de las piernas. La división de las piernas, yo sé que el pantalón llega hasta cierta altura, no llega hasta arriba, llega más o menos hasta la mitad. Más o menos llega hasta la mitad. Llega hasta ahí, ¿sí?
Entonces voy a ver en la parte de abajo. ¿Se une en donde van las piernas? No, es más hacia la derecha. Es más hacia la derecha, acá, sin llegar a este borde. Sin llegar a este borde. Entonces yo sé que más o menos hasta la altura de la mano llega el corte del pantalón y va derechito hacia arriba. Hasta ahí. Entonces ahora simplemente vamos a darle más formita de pantalón, que después lo vamos a corregir si hace falta. Acá se mete un poquito para adentro, curva, curva, y curva ahí, más o menos así. Y el otro lado parecido, dentro de los parámetros que marcamos, que salga un poquito, no pasa nada, y se vuelve a curvar hacia adentro. ¿Qué más nos falta? Nos falta los zapatos. Vamos con los zapatos. Los zapatos es un poquito más fácil, porque ahora lo que vamos a hacer es el zapato que está de frente, vamos a hacer un óvalo. ¿Sí? Vamos a hacer un óvalo en la esquina de abajo de nuestro boceto. Acá voy a hacer un óvalo. Voy a hacer un óvalo. Y después simplemente desde este pedacito del óvalo voy a ir curvando. Curvo. Voy por el borde del óvalo, por la parte de abajo, y cierro. Esta parte, nos quedamos con esta parte. Después le vamos a dar más detalles. Vamos a empezar de a poquito. Y ahora el otro, vamos. Curvamos también un poquito por dentro, más para abajo, y antes de llegar al borde volvemos a curvar y cerramos. Después le vamos a dar más detalle a ambos zapatos. Bueno, ahora vamos a hacer la boca. Ya casi lo tenemos, casi lo tenemos. Vamos a hacer la boca. Yo, para hacer la boca, sabemos que hay varias cosas que nos guían. Por ejemplo, la línea de la mitad pasa por un diente. La línea de la mitad pasa por un diente. Pero antes de hacer los dientes yo tengo que ver la boca en sí, el espacio de la boca en sí. ¿Sí? Entonces voy a ver a qué altura, desde abajo hasta arriba, tengo, ¿no? ¿Qué altura tengo? Digo, bueno, más o menos a esta altura y más o menos a esta altura, ¿no? Después, ¿en qué partes choca con lo que ya tenemos? En esta parte choca, en esta parte choca. ¿Llega al borde? No llega al borde, ¿sí? Eso va a ser lo que usemos para realizar nuestro dibujo. Entonces, yo sé que más o menos a esta altura, voy al dibujo, marco lo mismo que marqué ahí. Más o menos a esta altura, más o menos a esta altura. Y acá sé que es más o menos a esta altura. No toca el borde, no toca el borde del rectángulo, más o menos a esta altura. Del otro lado hago lo mismo, más o menos a esta altura. Y del otro lado, más o menos a esta altura. Y ahora solo tengo que intentar trazar la forma de la boca lo más parecido posible dentro de las marquitas que marqué, ¿sí? Entonces yo sé que acá tiene que curvarse. Si me sale un poquito, 1 milímetro por fuera, no pasa nada, ¿sí? Son simples guías. Ahora vuelvo y tengo que ir dirigiéndome hacia ese lugar. Del otro lado lo mismo, me dirijo hacia la marquita. De a poco ves que yo voy desde un lado hacia el otro y desde el otro hacia el otro, como para asegurarme de que vaya por el lugar correcto. Y acá curvamos y ahora tenemos que llegar acá, tenemos que llegar ahí, tenemos que llegar ahí. Del otro lado lo mismo, tengo que llegar hacia ese lugar. Ya tenemos la boca. Ahora sí podemos ubicar los dientes. Los dientes sabemos que hay uno que es rebanado por la mitad de la línea. Sabemos que hay uno que es rebanado por la mitad de la línea. Ya tenemos uno.
Ahora, yo sé que tengo uno más en este espacio, después tengo uno que va contra. Vamos a hacer primero los que son más fáciles, que son los que están contra. Sé que tengo este espacio que está acá, que va contra. Después tenemos otro más chiquito ahí, otro más chiquito ahí. Después en el espacio que nos queda, acá tenemos que hacer uno más, dejando un espacio para un lado y dejando otro espacio para el otro. Acá vamos a hacer el otro. Trato de que sean todos parecidos. Y ahora, yo sé que en la parte de abajo, entre cada diente hay uno. Entre cada diente hay uno. Trato de que sea lo más parecido posible al tamaño. Y sé que del otro lado también. Acá. Y hay otro más. Entonces sé que acá hay otro más. Y hay uno más acá. Un poquito más alto. Ahora voy del otro lado de la boca. Del otro lado de la boca sé que ni bien está este, tenemos uno acá abajo. Ni bien está este, tenemos uno acá abajo. Ahora, vamos a ir al costado como hicimos acá. Vamos a ir de este costado. Sabemos que hay uno que está ahí. Uno que está acá nomás. Uno chiquito que está ahí atrás. Después, entre medio de este y este, hay uno, dejando espacios. Dejo los espacios. No lo trazo de una, sino que mido los espacios y ahí lo trazo. Ahora, sé que debajo de ese, casi tocándolo, hay otro. Debajo de ese, casi tocándolo, hay otro. Sé que debajo del otro también hay otro. Debajo del otro hay otro acá. Y me falta uno más en este costadito. Después igual si hay que corregir, se corrige. Pronto vamos a revisar eso. Ahora el pelo. Para hacer el pelo, yo creo que lo importante acá es saber cómo cambia la dirección del pelo. Vamos a ver que en el centro el pelo va así, ¿no? A medida que va para los laterales se va cada vez cayendo más. ¿Sí? Tenemos que recordar eso. Va para el lateral, para allá. Y del otro lateral va para el lado inverso. ¿Sí? Entonces de un lateral para un lado y del otro lateral para el otro. Hay algunos más cortitos y otros más largos. Entonces vamos al pelo. Yo sé que de la mitad, vamos a hacer la línea. De la mitad cae para allá, caen para allá y caen para acá. Este igual lo vamos a hacer mejor con los colores, ¿sí? Simplemente acá vamos a tener una guía de cómo vamos a tener que pintarlos. Entonces sabemos que es así. No son todos iguales, no son todos prolijos, algunos se salen por fuera. Fíjate que algunos se salen por fuera, algunos son un poquito más largos, otros son un poquito más cortos. Y de lo mismo, pero para el otro lado. Más cortitos algunos, más largos otros. Algunos se salen, otros no. Bueno, ahora vamos a hacer las cejas. Para hacer las cejas vamos a hacer dentro de este triangulito otro triangulito más, pero más pequeño. Así vamos a hacer para dibujar las cejas. Entonces, dentro de este triangulito voy a hacer otro triangulito. Y ahora yo sé que en cada espacio acá tengo que dibujar una ceja. Voy a hacer una curva, otra curva. Y ahora cierro. Del otro lado voy a hacer una curva, otra curva, cierro y cierro. Bueno, para hacer lo siguiente que falta
vamos a sacar el vidrio, porque ya no nos hace falta, nos estorba más de lo que nos sirve. Bueno, ahora que sacamos todo lo que es el vidrio, las rayas que hicimos, vamos a borrar las rayas también de nuestro dibujo y después vamos a hacer los detalles. Bueno, ya borramos las rayas que nos molestaban, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer los demás detalles, los pequeños detalles que nos faltan, como por ejemplo acá la unión entre lo que es la cabeza y el pelo, ¿no? Entonces yo para hacer eso voy a hacer simplemente más o menos a esta altura, voy a hacer una curva y del otro lado a la inversa, una curva. Bueno, ahora nos faltan los detalles del ojo, de los ojos, ¿sí? Como por ejemplo el borde interno. Vamos a separar. Nosotros tenemos esto que dibujamos acá, que vendría a ser la parte blanca, ¿sí? Nosotros dibujamos acá la parte blanca, ¿sí? Está la parte blanca. Ahora vamos a hacer el bordecito que está por fuera, ¿sí? El bordecito por fuera simplemente vamos a hacer en este sector más finito y se va ensanchando un poco y después vuelve a adelgazar. A esta altura empieza a adelgazar y después cuando estamos acá vuelve a engordar hasta esta altura, engorda. Después acá ya no se ve y del otro ladito un poquito ahí. Ahora vamos a hacer el otro. Remarcamos bien, esto es lo blanco, recordemos, esto es lo blanco, lo que dibujamos es lo blanco. Vamos a hacer el borde nuevamente igual, contra finito, se empieza a ensanchar, se mantiene el ancho, adelgaza en el borde, en el costadito y vuelve a engrosar en la parte de abajo. En este caso se ve hasta ahí, un poquito hasta ahí. Si voy mirando todo el tiempo, de este lado también voy mirando la referencia todo el tiempo, ¿sí? Hacemos un poquito mejor los ojos, todo partiendo desde el boceto que ya tenemos, ¿sí? Partimos del boceto y hacemos los detalles. Un poquito más grande es la parte del centro, ¿sí? Un poquito más grande y tiene un brillito ahí. Tiene un brillito ahí. Ahora que estamos cerca de los ojos vamos a ver las cejas. Nosotros hicimos las cejas en forma de como si fuese un maní, ¿no? Pero si nos fijamos bien, en la parte de abajo termina en punta, en la parte de abajo termina en punta. Entonces la parte de abajo vamos a hacer que termine en punta. Vamos a hacer que termine en punta. Termina en punta. Del otro lado también vamos a hacer que termine en punta. Voy por la parte de abajo, la alargo un poquito y termina en punta. Y voy a la parte de arriba que se mantiene. Ahora, ¿qué más me falta? Voy a ir viendo. Digo, la boca ya la tengo, está bien. Vamos a hacer una pequeña sombra acá para unirlo. Vamos a remarcar lo que ya sabemos que ya está bien. Lo que nos gusta lo vamos remarcando. Si vos hiciste el dibujo me lo puedes mandar por alguna de las redes que tengo ahí en la descripción, así lo vemos. Ahora vamos al cuello. El cuello vamos a redondear esta partecita. Vamos a copiar mejor lo que es la parte blanca. Lo redondeamos mejor. Y la parte roja también la acomodamos mejor. Vamos a ver los dientes, que no revisen los dientes. Los dientes acá me gustaría que la boca esté un poquito más amplia. Corrijo. No mucho, corrijo un poquito.
Y del otro lado también me gustaría que esté un poquito más amplia. No mucho, un toquecito es nada más. Y ahora sí, me quedo con esta parte y la unimos. Y también la otra parte la unimos. Ahora remarco los dientes, que los dientes quedan igual. Los dientes me gustan. Y ahora vamos a ver la mano. La mano nosotros habíamos hecho parcialmente. Ahora vamos a darle la formita a la palma. Curvo acá. Acá curvo para afuera. Y acá curvo levemente para afuera. Y uno. ¿Sí? Después la parte de entre los dedos hago una liñita, una liñita, una liñita. ¿Sí? Más o menos. Eso me va a servir de guía para pintar después. Vamos a la manga brazo. La manga brazo vamos a primero la parte de arriba. Curvo ahí, la parte de arriba. Me gusta ahí, ya está. La parte de abajo. Digo, bueno, esta parte de acá, fíjate que es como más, está más hundida. Lo voy a rebanar un pedacito. Rebano un pedacito y voy ahí. Y bajamos hasta ahí. Bien, por el momento todo bien. Esta parte me gusta como está. La mantengo. Esta parte me gusta como está. La mantengo. Curvo. Cerramos el pantalón, que acá cuando borré se me borró un pedacito. Cerramos la manga. Vamos a la otra mano. La otra mano tenemos ahí y ahí, nada más. Entonces vamos a hacer primero, rebanamos una curva ahí. ¿Sí? Y acá vamos a ir haciendo salchichitas. Pero antes de hacer la salchichita vamos a hacer la división. Esta división me va a indicar que acá es palma y acá es dedos. Entonces, primer dedo. Pasa un poquito. Segundo dedo. Tercer dedo. Y cuarto dedo. Tiene la mano rara. Esta mano está rara, ¿no? El quinto dedo no lo vemos porque está apoyado en el cuerpo. Bueno, ahí ya tenemos la segunda mano. Fíjate que simplemente dividí y empecé a hacer curvas. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el cinturón. Para hacer el cinturón, voy al pantalón, digo, la parte de arriba. Hago un rectángulo. Curvo. Curvo y curvo. En el borde también curvo un poquito. Curvo un poquito. En el centro hago un circulito. En el centro de lo que es el pantalón, no el centro del espacio. Y ahí está el botón. Y ahora podemos hacerle o no unos ganchitos ahí del cinto. Y ahora la parte de acá abajo tenemos la parte del cierre del pantalón. Bajamos, rayita, bajamos, curvamos. Y ahora el pantalón. Vamos a revisar bien lo que es el resto del pantalón. Primer pierna. Vamos a darle más la formita. La mejor formita que podamos, lo más parecido posible. Acá curvo un poquito. Del otro lado también. Bajamos lo más parecido posible. Ahora los zapatos. Tenemos la parte de arriba. Esa parte la dejamos así. Ahora esta parte de acá marcamos. Ahí bajamos. Cerramos. Hasta ahí. Acá vamos a bajar
y vamos a hacer una L con una partita de parte de arriba muy chiquita y la parte de abajo larga, y cerramos. Y acá vamos a ir para adentro un poquito y curvamos, curva, ¿sí? El otro zapato vamos a empezar por el taquito. El taquito más o menos trato de que sea mismo largo, sube y baja y llega hasta el otro, hasta el borde. Del lado de arriba mantenemos la forma, me gusta bastante como está. Y ahora vamos a hacer la suela. La suela simplemente vamos a cortar un pedacito, y de otro también cortamos un pedacito. Faltan los cordones. Para hacer los cordones a mí me gusta hacer una guía que sería así: curvamos y del otro también vamos a hacer, curvamos pero hasta esta parte más o menos, ¿sí? Esta parte hasta ahí, y ahora hacemos cruces. En este caso están cortadas, ¿sí? Por la posición vamos a hacer un zigzag, serían los cordones dentro de los parámetros que marcamos, del otro lado también. Aunque este se ve un poco más de frente, vamos a hacer las cruces mejor, vamos a hacer un poquito mejor este, porque acá se vería así: cruces, 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 cruces. Sí, ahí están los cordones. Acá no se verían así porque estarían como cortadas, ¿sí? Bueno, tenemos a nuestra... ¿Cómo se llama en tu país? Acá se llama envidia. No, envidia no es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ansiedad, obviamente que es ansiedad. Ya tenemos ansiedad. Ahora vamos a pasar el dibujo a la hoja definitiva. Si te fijas, el pelo no lo remarqué. ¿Por qué? Porque el pelo simplemente lo vamos a hacer un poquito así. Vamos a marcar algunas líneas que nos ayuden a guiar. Si suponete que vamos a marcar ahí, así, algunas líneas que nos guíen. Pero lo vamos a hacer más que nada con los colores, ¿sí? O con lo que vos quieras hacerlo. Pero ya tenés que recordar eso, básicamente, ¿sí? Que de un lado gira para un lado y del otro para el otro. Pero ya está nuestro personaje. ¿Qué te pareció? Si querés colorearlo, suscríbete y ya vamos a ver con qué materiales los hacemos. Este boceto lo puedes pasar varias veces, hacerlo una vez con colores, otras veces con acuarelas, otras veces con fibras, con lo que vos quieras. Así, esta manera es una manera muy buena de dibujar porque ya te queda el boceto y lo tenés que dibujar una sola vez y lo pasas a todas las cantidades de veces que vos quieras, a las hojas que vos quieras. Si vos no sabes cómo pasar este boceto, fíjate que te voy a dejar un enlace ahí, te voy a mostrar cómo los paso yo y después lo dibujamos. Muchísimas gracias por mirar, te dejo un beso enorme, muchas gracias por estar acá hasta el final y no te olvides de suscribirte y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Que tengas un hermoso día, tarde y noche y nos encontramos muy pronto. Suscríbete para ver el paso a paso para colorearlo. Chao.